Sacerdotes en segunda de Crónicas 5:14 no pudieron permanecer de pie por causa de la nube de gloria que cubrió la habitación. Hoy, Señor, nosotros, al igual que Moisés, te decimos: muéstranos tu gloria. Anhelamos verte cara a cara y ser cambiados por ti. En un mismo sentir, hoy estamos aquí. Tu presencia hoy buscamos. En un mismo sentir, hoy estamos aquí y tu gloria anhelamos. En el día fue una nube, por las noches era fuego, mas ahora en nuestros corazones derramas tu poder. Deja que tu gloria caiga, deja que tu gloria caiga sobre mí. Hoy aquí. Hola, muy buenos días, mis queridos radioescuchas, bienvenidos a este su programa Victoria en el Desierto. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es el tema En busca de la verdadera salvación de mi alma. Esta es la parte número 14. 14, ya es la parte número 14. 14 partes en este tema. ¿Por qué? Porque la salvación de su alma, la verdadera salvación de su alma, de veras, créame, mi querido radioescucha, como dice el apóstol Pablo, hay que cuidarla con temor y con temblor. Hay que procurar la salvación de su alma con temor y con temblor. Y vamos a empezar este tema viendo lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, haciendo previamente, al igual que lo hice el jueves pasado, la misma aclaración. Los programas de su servidor Adrián Valdés Vega no van dirigidos a una persona o a una iglesia determinada. No van con el afán de criticar, ni murmurar, ni de hablar mal de nadie. No es eso. El diablo por ahí quiere meter un amarre diciendo no juzgues, para que él no ser descubierto. Pero mis programas de radio tienen la finalidad de descubrir las estrategias que el enemigo sabe ocultar, y por lo cual muchos hijos de Dios terminan enganchados por ahí con esas estrategias. Entonces la finalidad de mis programas de radio es dar a conocer las estrategias del enemigo para que usted verdaderamente pueda ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Acuérdense que estamos tratando con un enemigo que es el padre de la mentira y del engaño. Y este programa tiene como finalidad descubrir precisamente esas estrategias de ese mentiroso y ese engañador que es el enemigo de nuestra alma. Entonces vamos a ver lo que dice precisamente la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que nos dice: amados. Fíjate cómo se dirige la palabra de Dios contigo en este pasaje. Amados, con profundo amor, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Desde aquel momento en que se escribió este pasaje bíblico por inspiración divina, hasta la fecha, con mayor razón, han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y lo peor de todo es que estos falsos profetas se visten, como dice el libro de Corintios, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, el enemigo, como padre de la mentira y del engaño, se va a disfrazar también como ángel de luz. ¿Cómo se va a disfrazar? Se va a disfrazar de un pastor evangélico, de un sacerdote o de un papa, o de etcétera, de cualquier autoridad eclesiástica religiosa. Se va a vestir el enemigo para poder enganchar a los incautos. Pero hoy en día, fíjense bien lo que está sucediendo. Hoy en día el cristiano tiene un grave problema. En muchas de sus iglesias no les enseñan el don de discernir esto precisamente. Discernimiento es darte cuenta espiritualmente cuáles son los espíritus que son de Dios y cuáles no lo son. Usted, para poder darse cuenta de cuál es el espíritu de Dios y cuál no,
usted va a tener forzosamente que pedirle a Dios el don de discernimiento. Es un don que solamente Dios lo puede dar. O sea que son áreas muy importantes, ya son varias áreas las que yo he estado mencionando, en que muchos hijos de Dios no les han enseñado en sus iglesias. Una de esas áreas es, primero, que tengan la señal que dice Jesucristo en Marcos 16:17. En muchas iglesias no enseñan esta señal que habla Marcos 16:17, capítulo 16, versículo 17, que dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y muchos pastores, por temor a los demonios, prefieren ignorar y no enseñar esta señal que el mismo Jesucristo menciona de los que son verdaderamente de Cristo. Esto ya lo había comentado en el tema anterior. En la segunda área, que es muy típica, que no se enseña en la iglesia, continúa diciendo Marcos capítulo 16, versículo 17, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Lo podrá hacer usted, mi querido redescucha? ¿Se lo han enseñado en la iglesia? ¿Le han enseñado que usted tiene ese poder de Jesucristo? Y lo está diciendo Marcos 16, 17. Y muchos van a decir: ay, no, espérame, es que eso es solamente a los apóstoles, ahí dice que es a los apóstoles. Ok, entonces vámonos a Mateo 10:1, que tanto también les he mencionado a ustedes, que dice que Jesucristo da a sus discípulos. ¿Sabe lo que es un discípulo? Es un alumno, es aquel que está en proceso de aprendizaje. Entonces, si usted está en este proceso de aprendizaje, usted es un discípulo. Mateo 10:1 dice que Jesucristo le da poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta? O sea, por más que muchos pastores quieran ser defensores del diablo, nunca van a poder con la palabra de Dios. Esto no es exclusivo para apóstoles, como muchos por ahí dijeron. Esto aquí, Mateo 10:1, lo avala, que también es para los discípulos. Y usted, si está aprendiendo, es un discípulo de Jesucristo también. Y es su Señor y Salvador, pero también usted es el discípulo de Jesucristo. Y la tercera área, toda iglesia que enseña la palabra de Jesucristo debe enseñar a sus congregantes cómo pedirle a Dios el don de discernimiento, cómo aplicar el don de discernimiento. Pues el discernimiento es una herramienta del Espíritu Santo muy importante en el campo de guerra espiritual. Por lo tanto, mi amado radioescucha, la guerra espiritual es algo que tampoco se enseña frecuentemente en muchas iglesias. Es muy raro una iglesia que yo encuentre que se enseña guerra espiritual. Es muy raro. Y de veras créame que la guerra espiritual es importante para que usted aprenda a salir más que victorioso en el nombre poderoso de Jesucristo. Por lo tanto, mi amado radioescucha, para aplicar lo que nos ordena la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, donde Dios nos ordena dos cosas, que solamente usted lo va a poder hacer con el don de discernimiento. Primero, que no creamos a todo espíritu. Y segundo, que probemos, que probemos a los espíritus si son de Dios. Y para probar a los espíritus si son de Dios, tenemos que usar un don muy exclusivo del Espíritu Santo que se llama discernimiento. Y el problema actual de mucho cristiano es que si alguien que es cristiano, alguien le dice: es que yo soy cristiano, el cristiano de inmediatamente cree que nada más porque dijo que es cristiano. ¿Cuántas jovencitas conocen a jovencitos que el jovencito ya sabe que con decir que es cristiano ya la va a enganchar? Y dice: es cristiano, y la jovencita se cree: ay, sí, qué padre. Pero Jesucristo dice: por los frutos lo conoceréis. O si el cristiano entra a una iglesia que se dice ser cristiana y escucha cantos cristianos y palabra de Dios, muchos cristianos insensatos se enganchan de inmediato y dicen: esta iglesia es cristiana. Dan por hecho que la iglesia es una buena iglesia cristiana solamente porque hay buenos cantos y buena palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Jesucristo está diciendo en Marcos 16, 17 que debe de haber señales. Señales. Acuérdese que el mismo Satanás también conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, ¿sí? Y Jesucristo por eso dice: como Satanás conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, Marcos 16, 17 dice: entonces les voy a poner señales para que ustedes sepan quiénes son los que verdaderamente creen en mí. Habrá señales.
Señales para distinguir al cristiano verdadero y al cristiano falso. Y para ello se necesita discernimiento. El cristiano falso o pastor cristiano falso o iglesia cristiana falsa la distinguirá por carecer de estas señales que el mismo Jesucristo advierte en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 17. Y por enseñar solamente una parte de los ministerios que Jesucristo menciona en Lucas 4:18. Acuérdese, mi querido reescucha, que estamos tratando contra un enemigo que es el padre de la mentira y del engaño. Y como el pastor cristiano falso, ojo, recalco, subrayo la palabra falso, el pastor cristiano falso es un representante del que llaman padre de la mentira y del engaño, usted con el discernimiento de Dios lo distinguirá por las siguientes características. Primero, en la iglesia entonarán cantos supuestamente a Dios, ojo, supuestamente a Dios, pero sin mencionar a Dios o a Jesucristo. Hay muchos cantos cristianos, entre comillas cristianos, que no se menciona a Dios ni a Jesucristo. Le echan al aire y lo dejan imaginar a usted que se trata de un canto cristiano. Ojo con esa estrategia muy oculta del enemigo. Y a usted le harán suponer que se trata de un canto cristiano, cantando, y usted dándose cuenta que está esto cantado por un supuestamente cristiano. La segunda característica de una falsa iglesia dirigida por un siervo de Satanás, vestido de pastor o de sacerdote cristiano, etcétera, o de líder cristiano, es cuando usted, al usar el discernimiento, usted notará que esa iglesia o ese pastor no enseña todos los ministerios completos a los que vino Jesucristo y que menciona en el Evangelio de Lucas 4:18. Ahí le va. Haga usted un análisis de esto. Dice Lucas 4:18 que Jesucristo, usado por la unción del Espíritu Santo, vino primero a dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. ¿Lo hace su iglesia? Bueno, usted es quien tiene la respuesta. Segundo, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo hace su iglesia? Seguramente sí. Tercero, es ahí donde ya empieza el problema. Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Lo hace su iglesia? ¿Qué es pregonar? Pregonar es anunciar a todos aquellos cautivos. ¿Quieren ustedes ser libres en el nombre poderoso de Jesucristo? ¿Tienes una atadura de alcoholismo? Pues aquí está Jesucristo. Ven a Jesucristo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo echamos fuera a ese demonio de alcoholismo, o de drogadicción, o de infidelidad, o de adulterio, o de fornicación, o de deshonestidad, o de tristeza, o de depresión. Ahí está donde se maneja ese poder. ¿Le enseñan esto en su iglesia? Bueno, usted lo sabe. Cuarto ministerio de Jesucristo según Lucas 4:18, dar vista a los ciegos espirituales, hacer ver a aquellos que supuestamente ven, pero que verdaderamente no ven. Ese es un ciego espiritual. Cuarto, es poner en libertad a los oprimidos por el diablo. En su iglesia ponen en libertad a los oprimidos. Ya expliqué en temas anteriores cuál es la diferencia entre cautivo y oprimido. Cautivo es aquel que no tiene a Jesucristo, se le pregona. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres ser libre de tu problema? ¿Quieres ser libre de tu atadura? Bueno, aquí en el nombre poderoso de Jesucristo te vamos a liberar, si es que tú así quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero aquí en este cuarto punto, poner en libertad a los oprimidos por el diablo, se está refiriendo a aquellos que ya son hijos de Dios y que están siendo atormentados, están siendo atribulados. Le ayudan en la iglesia a echar fuera ese demonio de depresión, a echar fuera ese demonio de enfermedad, a echar fuera ese demonio de tristeza. O sea, le ayudan. Bueno, usted con esto va a saber si usted está en la iglesia correcta. Y quinto, a predicar el año agradable del Señor. El año en que usted aceptó a Jesucristo, ese es el año agradable del Señor. Está usted yendo, le permiten ir a evangelizar para predicar ese año agradable a todo aquel que quiera ser cristiano, que pueda recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, si esto le promueven en su iglesia, porque hay muchas iglesias que les prohíben ir a anunciar el evangelio. Sin la autorización del pastor no pueden mover ni un solo dedo. Aguas, porque ese es señal de una iglesia falsa.
Y la iglesia falsa cristiana le enseña solamente parte de estos ministerios de Jesucristo, pero nunca le enseñará cómo pregonar libertad a los cautivos por el diablo, ni cómo poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Quizá estos dos puntos son los muy frecuentes que le van a faltar a muchas de sus iglesias, y usted se va a dar cuenta que aquí está la diferencia. Cuando no le enseñan a pregonar libertad a los cautivos, ni le enseñan cómo poner en libertad a los oprimidos, es ahí donde usted se va a dar cuenta. Juzgue por usted mismo. Si dice, como dice aquí el Evangelio de Primera de Juan 4:1, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Porque muchos, dice la palabra de Dios, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahorita el poner una iglesia supuestamente cristiana es lo que a muchos han visto hoy en día como negocio. Y créame, les pega a muchas personas porque muchas personas tienen necesidad espiritual, heridas en su alma, que van y buscan desesperadamente una iglesia, creen que porque les hablan de la palabra de Dios ya está ahí, pero no les enseñan cómo vivir verdaderamente libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, mi querido escucha, esto es algo muy importante. Por eso usted podrá ver familias cristianas que no saben qué hacer con un familiar alcohólico, o con un familiar enfermo, o con un matrimonio en crisis, o hijos en crisis, o cómo sanar enfermos, o cómo sanar a quebrantados de corazón. Y todo esto es porque asisten a iglesias supuestamente cristianas dirigidas por siervos de Satanás vestidos de pastores cristianos. Amables, eso sí, ese va a ser el gancho. Amables, con una bonita sonrisa, con una bonita familia, pero que nunca le enseñarán a usted cómo vencer en el poderoso nombre de Jesucristo, cómo poner en libertad a los oprimidos y cómo pregonar libertad a los cautivos. ¿Se puede dar cuenta? Muchos por ahí les prohíben cómo ir a orar por los enfermos o cómo atender a un quebrantado de corazón. Muchos sin el permiso del pastor no lo pueden hacer. Entonces es importante, mi querido escucha, que ustedes lo puedan entender. Voy a continuar el próximo jueves porque el tiempo se me ha terminado. Pero yo espero, mi querido escucha, que usted use este don de discernimiento para poder aplicar lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y la salvación de usted, mi querido escucha, y de su familia no se puede poner en juego. Vamos a orar. Santísimo Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego que tú bendigas a todos y a cada uno de mis radioescuchas, que los bendigas con paz y con el amor de tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te ruego que tú les des discernimiento para que ellos puedan entender este mensaje que habla tu palabra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego los bendigas. Amén.